Un poco no sé si disculparme por la incomodidad que esto representa, ¿no? Pero ¿cómo disculparme por la incomodidad que esto representa si nuestros hermanos viven esto todo el tiempo y no se quejan así tan amargamente, ¿no es verdad? Así que disfrutemos este tiempo a oscuras con el Señor. Creo que no está muy permitido usar los celulares porque podrían descubrirnos. Así que, ¿les parece si empezamos orando? Dios, ponemos este tiempo en tus manos, Dios, rogándote que nos llenes de tu Espíritu Santo y que nos hables estas cosas, Señor. Tu palabra es muy importante, Señor. Por ella constituiste el universo, por ella nos diste vida, Señor. Ayúdanos, por favor, a poner atención a ella, Señor, a recibirla y a ser transformados por medio de ella, por favor, Señor. Te ruego, Señor, que hagas tu obra esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, Señor, y seamos llenados de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengo una lamparita y voy a predicar con esta, espero que no se me acabe la pila. Esta prédica va a ser acerca de nuestra iglesia y la iglesia perseguida, ¿no? Vamos a ver algunas características de la iglesia perseguida, o mejor dicho, las cosas que ellos tienen. Vamos a ver qué es lo que ellos hacen y vamos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer por ellos, ¿no? Quisiera empezar con el Salmo 63:3. Que dice más o menos así. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Y esta frase a mí siempre me ha impresionado, porque mejor es tu misericordia que la vida. Y creo que la iglesia perseguida vive esta pequeña frase de una manera muy particular. Prefieren conocer a Cristo, prefieren ver la misericordia de Dios, la prefieren más que su propia vida. Primera cosa que ellos tienen, o que, ellos tienen en medio de esta persecución. En Hechos 12, lo primero que vamos a ver es que ellos ven de primera fuente el poder de Dios. Dice de Hechos 12, del 5 al 11. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él, a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces, Pablo literalmente estaba sentado, durmiendo entre 2, ¿no?, guardias. Tenía 2 cadenas, no una, sino 2 cadenas, y además en la puerta de la celda había otros 2 guardas, ¿no? Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Te das cuenta todo? O sea, como que casi, y amárrate las agujetas y peínate y ponte gel y ya, porque ya nos vamos, ¿no? O sea, está diciéndole cosa por cosa este ángel. El versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Literalmente dice, estoy soñando. Y sí, te hago caso, ángel, ahí voy, sí, lo que tú quieras, estoy soñando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad.
puerta de hierro, ¿ves? No era una puerta cualquiera, era una puerta fortificada también, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, o sea, todavía no solamente abrió la puerta de la cárcel y ya lo dejó ahí, ¿no? Sino que todavía lo cruzó periférico y lo llevó hasta el semáforo de enfrente, ¿no? Dice, y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. A Pedro lo iban a matar al día siguiente, ¿no? Acababan de matar a Jacobo lo acababan de matar y vio Herodes que esto le gustó a todos los judíos, entonces agarró a Pedro y al día siguiente lo iban a matar también. Y Pedro, qué interesante, porque ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba dormido, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, si tú sabes que te van a matar mañana, ¿qué haces? Pues no pegas el ojo en toda la noche. Pedro no. Pedro estaba dormido, ¿no? Pero la primera cosa que tiene la iglesia perseguida y que vive constantemente es esto: el poder de Dios en sus vidas. ¿Cuántos de nosotros no desearíamos ver literalmente milagros haciéndose para la gloria del Señor? La iglesia perseguida, una de las cosas que constantemente está viendo son milagros. No sé si se acuerdan, hace poco vino bueno, no sé si tan hace poco, pero el año pasado vino Melo, un hombre que va a repartir al Medio Oriente Biblias de contrabando. Y nos contaba de muchos milagros que hacían, como por ejemplo una vez lo agarraron en la aduana, ¿no? Y él tenía 2 maletas repletas de Biblia, ¿no? Entonces le dijeron, ¿qué trae ahí? ¿Se acuerdan? Y me lo dijo, pues libros. A ver, ábralo, ¿no? ¿Y qué pasó? Abrieron las maletas el alguacil y vio, ¿qué cosa? Libros. Dijo, qué bonitos libros. Y se los volvió a dar. O sea, literalmente no vieron las Biblias, simplemente vieron libros. Y como estas historias, hay muchas historias que vive la iglesia perseguida, porque es muy interesante y lo vamos a ver más adelante. 2 Corintios 12:10, de hecho lo vamos a ver ahorita mismo. 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú te encuentras en lugares o en situaciones donde tu única esperanza es Jesús, entonces ¿qué sucede? Jesús aparece. No sé si te acuerdas de la historia del pueblo judío cuando estaba escapando sí te vas a acordar, cuando estaba escapando del ejército egipcio, ¿no? Llegó un momento en donde Dios los acercó o los llevó hasta un lugar donde de un lado que había mar y del otro montaña. Los llevó literalmente Dios a un lugar donde la única esperanza que tenían era que Dios hiciera algo. ¿Y qué sucedió? No hizo cosa pequeña. Abrió el mar en 2. Eso es lo que la iglesia perseguida ve todos los días. Otra cosa que la iglesia perseguida tiene en Hechos 5:40, y creo que esto es una de las cosas muy, muy importantes. Hechos 5:40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de Jesús. La otra cosa que ellos tienen, la iglesia perseguida, es un gozo. Es muy interesante porque es un gozo que les permite sufrir. Quiero decir, ellos tienen 2 posibilidades: sufrir y tener ese gozo, o sacarle, por así decirle, ¿no? Así que huir de ese sufrimiento,
pero perder ese gozo. Y al compararlo, ¿sabes qué desean más? Ese gozo. Yo una de mis oraciones constantemente cuando oro por la iglesia perseguida es que los llene de ese gozo. Un gozo que ¿qué hace? Que cuando lo ponen en la balanza prefieren el sufrimiento con tal de experimentar ese gozo. Creo que es muy importante esto para aquellos que tal vez son llamados a ser misioneros, en el sentido de que no tenemos que tener miedo a la tortura, por así decirlo. Porque la tortura lo único que va a ofrecernos es gozo. Un gozo que cuando lo obtienes, siempre dices, valió la pena. Estos apóstoles, ¿no? Pedro y Juan, después de ser azotados, terminaron diciendo, valió la pena. Todo lo que suceda en tu vida, por más doloroso que pueda suceder, que pueda ser, terminarás diciendo que valió la pena. Hay un gozo secreto que yo creo que ninguno de nosotros ha descubierto. Un gozo secreto en el sufrir por Cristo, en el ser torturado por Cristo. Eso lo tienen ellos. Otra cosa que ellos tienen, Hechos 7:55. Esta es cuando Esteban es apedreado, ¿no? Dice así, desde el 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, ¿no? ¿Por qué? Porque literalmente Esteban les había leído la cartilla, ¿no? Hay un versículo muy interesante, en el versículo 52 dice, Esteban les reclama a todos los fariseos y a los sacerdotes, ¿no? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿No? Diciendo, todos los profetas antes de Juan el Bautista, todos murieron a causa de los fariseos, a causa de los sumos sacerdotes, a causa de los reyes. Todos, o sea, todos los que tienes acá en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequías, todos eran apedreados, todos los que hablaban de parte de Dios eran apedreados o eran aserrados, ¿no? O cortados a la mitad. Entonces, dice el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes. Imagínate qué tanta rabia tenían que las mandíbulas estaban totalmente apretadas. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Algo que la iglesia perseguida vive constantemente es poder ver la gloria de Dios. Y te prometo que si pudiéramos ver por un solo instante la gloria de Dios, nuestra vida cambiaría radicalmente. Radicalmente. Tú lees las historias de gente torturada, gente que ha sido torturada por el Evangelio. Y una y otra vez puedes leer este testimonio en varios misioneros que han sido torturados. Están encarcelados. Y de pronto la celda se ilumina de luz. Y ven al Señor. Y el Señor les tiende su mano. Y no les dice nada muchas veces. Tú puedes leer historias. Un libro muy recomendable para leer esto es Locos por Cristo, ¿no? Creo que lo recomendaron en el boletín. Y ves las historias de cómo simplemente sienten su mano sobre su hombro. Y sabes, eso es suficiente para vivir 10 años en prisión. ¿Qué ha de ser eso? Me pregunto. ¿Qué ha de ser un pequeño toque de nuestro Señor Jesús? Un pequeño instante donde estos ojos puedan verlo. Esto que es capaz de, con solo 2 segundos de verlo, intercambiar 10 años de sufrimiento. ¿Te imaginas?
Solo 10 segundos. Moisés en algún momento le dijo a Dios, Dios, déjame verte. Y Dios le dijo, pues es que no puedes verme porque si mueres, porque no puedes verme porque si me ves te mueres. Y Moisés dijo, no me importa, porque mejor es tu misericordia que la vida. Eso tiene la iglesia perseguida. Ellos pueden ver constantemente un Dios real, rompiendo cadenas, haciendo milagros. Constantemente ellos pueden ver un Dios real que interviene. Ven su mano poderosa en su vida, a la mitad de su vida. Todos los días ven la intervención del Señor. Eso tiene la iglesia perseguida. Tienen un gozo que ni ninguna tortura se los puede quitar. Están completamente felices y dichosos de ser torturados. ¿Dónde encuentras eso? ¿Dónde se compra? ¿Cómo se come? Hebreos termina diciendo, por la fe muchos de ellos, muchos profetas, muchos santos en el Señor fueron muertos a espada, aserrados, torturados, y dice, el mundo no es digno de ellos. Este mundo en el que vivimos no es digno de esas personas, porque el gozo lo prefieren antes que su bienestar y su comunidad. Jesús en Hebreos 12:2 dice, puesto delante, ¿no? Por el gozo puesto delante de él, de Jesús, menospreció el oprobio y sufrió la cruz. Jesús mismo, antes de la cruz, vio el gozo que era cumplir esa cruz. Tienen también, ellos pueden ver directamente la gloria de Dios. Ellos pueden ver la gloria de Dios. Y por último, bueno, no sé si por último, pero de lo que yo apunté, de las cosas que ellos tienen, el Salmo 37:17 dice así. Porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Es muy interesante, pero creo que no debemos huir al dolor físico, porque estoy convencido, como lo dice este salmo, que el Señor sustenta en esos momentos difíciles. En este libro de Locos por Jesús hay una historia que me marcó mucho en particular. Estaban dos hombres encarcelados, ¿no? Y al día siguiente, a la mañana siguiente, iban a ir a la hoguera, iban a ser quemados, ¿no? Estos testimonios son reales, verídicos. Iban a ser quemados y uno le dijo al otro, al que iba primero al fuego, le dijo, necesito saber si es verdad que la gracia del Señor te sostiene en esos momentos. Necesito saberlo. Por favor, cuando estés siendo quemado en la hoguera, si es cierto que la gracia del Señor te sostiene en esos momentos, alza la mano. Sucedió que amaneció, fue a la hoguera, prendieron fuego y el cuerpo estaba prácticamente achicharrado, al igual que los otros presos que estaban viendo que no habían levantado la mano. Pero cuando el cuerpo estaba casi completamente achicharrado, levantó los brazos y empezó a aplaudir. El Señor te sostiene en esos momentos. No tienes que temer. Quiero decirte una cosa, la gente que es martirizada es sostenida por el Señor. No tienes que temer en el sentido como si lo tuvieras que afrontar solo o en tus fuerzas. El Señor no te abandona. En realidad el único abandonado fue Él. Pero el Señor no te abandona. Encuentras las fuerzas. Esteban, cuando estaba muriendo,
En Hechos 7, más adelante, ¿no? Unos cuantos versículos más adelante, termina diciendo así: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No dice murió, durmió. Esteban no está gritando de dolor, ni está gritando desesperado por su vida. Esteban está intercediendo como lo aprendió de su Señor. Alguien me lo explicaba más o menos así. Es como si compro unos boletos para Disneylandia porque le quiero hacer un regalo a mi hijo y llevarlo a Disneylandia. Pero yo no voy a darle los boletos hasta que estemos en Disneylandia, ¿no? Porque los puede perder, porque los puede rayar, ¿no? Y un poco alguien explica que es así ese momento en cuando hemos de pasar por grandes tribulaciones. Dios nos ha de dar esa fuerza en ese momento. No hemos de temer. Creo que son 4 cosas que nosotros, no sé si decirlo así, debemos de envidiar de la iglesia perseguida. Aquí los pobrecitos no son ellos. Es muy interesante que entendamos eso. Los pobrecitos no son ellos. Creo que una de las cosas que me interesa mucho que nos quede claro esta noche es que Dios no ama más a la iglesia perseguida que lo que nos ama a nosotros. Dios no ama más a la persona que está siendo torturada en esta noche y que está siendo golpeada y está viendo a sus familiares ser torturados. No los ama más que lo que te ama a ti al escuchar esta palabra. Los ama exactamente igual. A ellos y a nosotros nos ama de la misma manera. No te vayas con la idea de, ay, los de la iglesia perseguida, ¿cómo los ama Dios? No, nos ama igual a ti y a mí. Tal vez la pregunta que debemos de hacernos es, ¿nosotros amamos igual al Señor como los ama en este momento el que está siendo torturado? Tristemente creo que la mayoría deberíamos decir no. Creo que amamos más ciertas cositas del mundo. Creo que amamos más un poco nuestra vida. El amor de Dios es igual para ellos que para nosotros. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que la iglesia perseguida hace? Muy interesante, Lucas 9:23. ¿Te acuerdas no? Porque todo el que quiera ser mi discípulo, ¿qué hace? Niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Esto ellos lo hacen constantemente, todos los días se niegan. Quiero decirte una cosa, estas cosas que vimos, estas 4 cosas que vimos en la primera parte, esto que acabamos de ver, estas 4 cosas que ellos tienen, quiero decirte que Dios quiere dárnoslas a ti y a mí también. No es exclusivo de ellos. Como el amor de Dios no es exclusivo de ellos, también las bendiciones que ellos reciben no son exclusivas de ellos, son para toda su iglesia. Y Dios quiere que tú veas el poder de Dios en tu vida. Dios quiere que tú veas cómo te sostiene en los momentos difíciles. Él quiere que veas su gloria. Él quiere que tengas ese gozo. No es exclusivo de ellos. Pero entonces, ¿qué hacen ellos para vivir esto? Bueno, se niegan. Primero que nada, se niegan. Cargan su cruz y siguen al Señor Jesús. Muchos decimos, yo quiero morir por Cristo. Pero pocos decimos, yo quiero vivir por Cristo. ¿Sabes? La palabra mártir no significaba una persona que moría. La palabra mártir en griego significa un testigo. ¿Un testigo muerto para qué sirve? Para nada. Entonces, realmente el morir para Cristo se traduce en morir para Cristo todos los días. Es lo que hacen ellos. Es lo que tienen. Lo hacen
y ven la gloria del Señor en cada paso que dan. Hechos 2:42. Y creo que es muy importante que revisemos esto. Tú debes conocer este versículo así al dedillo, ¿no? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que hacían la iglesia del primer siglo, y es lo que la iglesia perseguida atesora. Pero de veras lo atesoran, no, es lo único que tienen, lo único que quieren. Se aferran a estas 4 cosas. Como no tienes una idea, ponen su vida en riesgo constantemente por estas 4 cosas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiero decir que eso es la Biblia. La doctrina de los apóstoles significa Hechos, Romanos, Efesios, no porque están escritos son enseñanzas, ¿no? Doctrina significa enseñanza. Apóstoles, bueno, Primera de Pedro está escrito por un apóstol. Gálatas está escrita por un apóstol, Apocalipsis está escrita por un apóstol. Puedes traducir que perseverar en la doctrina de los apóstoles significa perseverar en la Biblia, en la palabra de Dios. Hoy en día las personas que están siendo perseguidas por su fe dan su vida por ese libro, por este libro. Literalmente dan su vida por este libro. Otra niñita que entraron a su iglesia y encañonaron a todos y les dijeron, voy a perdonarlos si escupen a este libro, y lo aventó al suelo. Y uno por uno fue pidiendo perdón a Dios y escupiendo ese libro. Y una niña literalmente con sus cabellos la limpió, preguntándose, ¿qué te han hecho? Palabra, ¿qué te han hecho? Y murió. Digo, ¿en realidad tomamos la Biblia con ese amor como lo que es? ¿O simplemente la vemos como un, ¿cómo decirlo? Como un accesorio para ir los domingos a la iglesia? Porque si no llevo mi Biblia, pues no manches, qué mal se ve. No, ellos no es un accesorio, es su vida. En la comunión unos con otros, perseveraban. La iglesia perseguida no se pone los moños. Lo decía ayer el pastor Jaime, la semana pasada el pastor Jaime. Ay, es que me saludó feo, ya no voy a la iglesia. Es como, ¿qué? Es que no tengo dónde estacionarme, por eso no voy a la iglesia. Esos compas, nuestros hermanos que están allá, literalmente arriesgan su vida por ir a una iglesia. Lo que estamos haciendo ahorita intenta un poco asemejar eso, ¿no? Estar incómodos. No tenemos ni idea de lo que se siente que de pronto lleguen unas personas y empiecen a lamparear así de, ¿no? Y que todos les digan, agáchense, agáchense, agáchense. No tenemos ni idea. Esto que estamos haciendo es, no manches, no creo que sea ni el 1%, pero las personas en la iglesia perseguida atesoran ir a la iglesia. Lo atesoran. Insisto, ponen su vida en riesgo con tal de ir a la iglesia. Los capturan y les piden que den datos acerca de su iglesia. ¿Y sabes qué? Terminan muertos bajo la tortura, pero no delatan a sus hermanos. No me gusta ser muy amarillista, las historias son de veras demasiado fuertes, pero creo que de vez en cuando son buenas. Un poco nos sensibilizan. Creo que las historias estas de los misioneros sin la Biblia no tienen mucho sentido, pero acompañadas de la Biblia pueden sensibilizarnos. Y hay una historia, agárrense porque está dura, en donde en Rumania capturaron a un señor y lo torturaron para que diera los nombres de los integrantes de su iglesia. Y el señor rehusó a hacerlo y lo torturaron. Y viendo que no podían sacarle información, ¿qué crees que hicieron? Trajeron a su hijo
y lo empezaron a torturar. Y el Señor dijo, no puedo más, hijo mío. Se dirigió a su hijo, no puedo más. Tengo que parar esto, les voy a decir. A lo que el hijo respondió. Se me corta la voz, pero dice algo así como, Padre, no me quites, por favor, el Padre fiel a Cristo que me has dado. Esos hombres y mujeres y jóvenes atesoran ir a la iglesia, como no tienes una idea. En el partimiento del pan, que realmente significa recordar el sacrificio de Cristo. ¿Y cuántas historias no hay de hombres y mujeres diciendo, si mi Señor murió por mí, ¿cómo no he yo de morir por Él también? Es que esa cruz la tienen presente. Y esa cruz la tienen grabada en su frente y en su corazón. Y no dan un paso sin recordar esa sangre derramada. No dan un paso sin sentirla. No les importa su vida, porque se dieron cuenta que el Señor de señores, el Rey de reyes, entregó hasta la última gota de sangre por ellos que no valían nada. Ellos perseveran en esa cruz. Es lo que hacen. Y en las oraciones. Perseveran en las oraciones. ¿Te acuerdas lo que decía el pastor la primera conferencia? De este pastor encarcelado, Said, que decía, está orando por ustedes. O sea, dice, estaba orando por la iglesia en el occidente y me dio una revelación el Señor del gran peligro en el que están por estar en tanta comodidad. En la iglesia perseguida muchas veces lo único que les queda es orar. Y ¿sabes? Nadie se los puede quitar. Nadie se los puede quitar. Reciben fuerzas de su oración, perseveran en la oración. Su alma está siendo constantemente alineada a la voluntad de Dios, recibiendo fuerzas. Esas son las 4 cosas en las que perseveran la iglesia perseguida. Son las 4 cosas en las que perseveraba la primera iglesia. Son las 4 cosas en las que tú debes perseverar. Y perseverar no significa frecuentar, significa perseguir. Como desesperado. Perseguir. No es algo pasivo. Perseverar en la palabra no es algo pasivo. No es que de pronto todas las mañanas se me va a abrir la Biblia y me va a salir el audio de la Biblia. No. O va a llegar mi esposa y me va a decir, ya lee. No. Perseverar significa perseguir. Son 4 cosas en las que Dios quiere que tú y yo perseveramos. Son 4 cosas que quiere que persigamos, como si de eso dependiera nuestra vida. Otra cosa que ellos hacen, ¿no? 2 Timoteo 4:2. Básicamente lo que se los leo porque ya llegué rápido. Dice desde el 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, no nos la está poniendo difícil. Está invocando no cualquier persona. Te encarezco delante de Dios. Si alguien está poniendo así como, mira, y aquí delante de Dios te voy a decir esto, para que no digas que no te lo dije. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La iglesia perseguida no deja ir una oportunidad. En eso se les va la vida, ¿sabes? No deja ir una sola oportunidad de predicar el evangelio.
Y creo que muchas veces nosotros simple y sencillamente nos hacemos los oxisos, ¿no? O como que nos damos, como que no vimos o no sabemos, así como de, Dios nos dice, predícale, y no lo hacemos. Otra vez, es que es eso, tu misericordia es mejor que la vida. Estos compas prefieren decir el evangelio, lo prefieren que a su propia vida. Se han negado, ¿no? Otra cosa que hacen la iglesia perseguida. El Salmo 73, 25, y tú lo conoces. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esos hombres y esas mujeres no les interesa en lo absoluto lo que esta tierra y este mundo les pueda ofrecer, pero nada. Lo tienen por basura. ¿Y cuántos de nosotros estamos persiguiendo eso? Persiguiendo lo que el mundo te puede ofrecer. Dinero, personas, fama. Estos compas, es que no los puedes comprar. El mundo no es digno de ellos, no puede darle ni ofrecerle nada a ellos, dice Hebreos 11. Eso es lo que hacen ellos, ¿no? 4 cosas que ellos tienen: gozo, ¿no? Son sustentados en medio de la prueba, ¿no? Miran la gloria de Dios y ven el poder de Dios. Las cosas que ellos hacen: se niegan a sí mismos, cargan su cruz y lo siguen. Perseveran en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión y en la oración. Predican a tiempo y a destiempo y solo desean a Él y solo Él. Otra vez, Dios no quiere que eso solamente lo hagan ellos. Dios quiere que hagamos eso nosotros también. Y gracias a Dios que hoy, esta noche, el nombre de Cristo está siendo glorificado por nuestros hermanos que están siendo perseguidos entre sus hermanos. El nombre de Cristo sigue siendo glorificado entre los cristianos por la iglesia perseguida. ¿Qué podemos hacer por ellos? Ya para terminar este mensaje. Pues, ¿qué más? Orar por ellos. Hechos 4, 27. Dice así, acababa de salir Pedro y Juan, ¿no? De ser otra vez amenazados de que no prediquen en nombre de Cristo, ¿no? Le contaron a sus hermanos y empezó a leer y empezaron a pedir esto. Dice, Hechos 4:27. La oración, ¿no? La oración empieza unos versículos más adelante, y esto que voy a leer es parte de su oración. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, están orando al Padre, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, ahí va de nuevo, rebobinando. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos no están pidiendo que se acabe la tribulación o la persecución. Están orando para que sus piernas no tiemblen en el momento de hablar de Cristo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Creo que
me faltó decir, pero sobra decir, que estas personas están llenas del Espíritu Santo, ¿no es verdad? El caso es que si vamos a orar por ellos es para que puedan predicar el Evangelio en medio de la situación en la que viven, ¿no? Dice, segunda de Tesalonicenses 3:2. Y esta es como que la otra cosa por la que podemos orar por ellos. Segunda de Tesalonicenses. Dice, desde el 1 para que agarremos vuelo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, ¿no? Otra de las cosas que necesitamos orar es para que los que escuchen la palabra de Dios, pues la crean, ¿no? Esto significa que cuando escuchen la palabra de Dios y corra la palabra de Dios, sea glorificada. ¿Cómo puedes glorificar la palabra de Dios cuando dices, pues sí te creo y sí te obedezco? Así como le fue entre vosotros. Y dice el versículo 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos, así como lo fue entre vosotros. Porque no es de todos la fe. Entonces, debemos orar por ellos para que puedan tener de nuevo valor en la hora difícil, que no pierdan la fe ni la esperanza en los momentos difíciles. Debemos orar porque las demás personas que escuchan la palabra glorifiquen la palabra. Esto es, que la crean. Y por último debemos orar pues por las personas malas que los están torturando. Nuestra principal oración hacia esas personas no es que Dios las destruya, ¿verdad que no? Sino que las convierta. Por último, ¿qué podemos hacer por ellos? Filipenses 4:16. Lo vimos la semana pasada. Es dar, es ofrendar. Dice Filipenses 4:16. Pues aún en Tesalónica, desde el 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Ves? Una forma de participar con esta iglesia perseguida es así. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, ¿no? Esta es la forma de participar con ellos también en su gran tribulación. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades, ¿no? Muy curioso. La carta de Filipenses tiene un tema principal, que es el gozo. Es una persona que está escribiendo desde la cárcel y está diciendo que debemos estar gozosos. Pero el motivo por la cual esta carta se escribió está acá, para agradecer el dinero que fue enviado. Entonces, así es, recapitulando. ¿Qué tiene la iglesia perseguida? Ve el poder de Dios de primera fila. Tiene un gozo que ninguno de nosotros a lo mejor ha experimentado. Mira la gloria de Dios. Experimenta cómo Dios los sostiene en los momentos difíciles. ¿Qué hacen ellos? Se niegan a sí mismos todos los días, cargan su cruz y siguen a Jesús. Permanecen y persiguen, ¿no? Y perseveran en el partimiento del pan, en la comunión, en la palabra, en la oración. Predican a tiempo y afuera de tiempo. Solo lo desean a Él. ¿Y qué podemos hacer nosotros por ellos? Orar por ellos y enviarles para su sustento.